Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos a esta hora a Orlando Viera Blanco, es analista y abogado, fue además embajador de Venezuela en Canadá durante el considerado gobierno interino de Juan Guaidó. Bienvenido a NTN 24, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias Jason, encantado de estar contigo con tu audiencia. NTN 24 pudo confirmar que Estados Unidos tiene listas sanciones contra 15 funcionarios del régimen madurista. Es inminente una nueva ola de sanciones y este anuncio seguiría a la incautación de este avión con el cual el régimen había transportado a muchos funcionarios, entre ellos al presidente Nicolás Maduro, y que estaba en República Dominicana. ¿Cree usted que Estados Unidos está cambiando su actitud en medio del resultado electoral que supuestamente da como ganador a Maduro? ¿Ha pasado ya de la preocupación, de los comunicados en los que habla de respaldar a la oposición a tomar acciones? Bueno, sin duda Estados Unidos en el marco de la buena fe, en el marco del Acuerdo de Barbados y de las negociaciones que se estaban adelantando con actores políticos de oposición y el régimen de Maduro, puso como en hold, por decirlo de alguna manera, en suspenso, las sanciones que recurrentemente han venido, digamos, celebrando en contra de actores individuales del régimen de Maduro por conductas inapropiadas, por conductas incluso por crímenes de lesa humanidad, así como de organizaciones criminales, ¿no? Al ciertamente darse esta victoria que ya el mundo la conoce y que ha quedado en evidencia de Edmundo González Urrutia, al no respetarse los resultados electorales, al arremeter de la forma que ha arremetido contra una población indefensa en Venezuela, al encarcelar a menores de edad, a niños, a niñas, a mujeres embarazadas, a nativos, a discapacitados, en fin, toda esta ola de odio y toda esta ola de represión incontrolada, Estados Unidos lo que ha hecho es darle continuidad a las herramientas sancionatorias que dispone contra el régimen de Maduro, conforme a usted ya lo ha comentado, y conforme a las actitudes y comportamientos impropios del régimen de Maduro. Ahora bien, Estados Unidos todavía no aplica estas sanciones, dice que tiene el borrador de la lista de esos funcionarios, al mismo tiempo que pareciera estar esperando qué va a ocurrir con una supuesta llamada de la que se estaba hablando ayer, que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó junto a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y a su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cree usted que realmente se pueda llegar a una salida negociada de esta situación o está simplemente tratando de ganar oxígeno Maduro? Yo creo que los secuestradores tienen una mentalidad criminal, no sé si lo que pretende es ganar oxígeno o de pronto tomar algún tipo de botín o rehén que les permita, según el criterio, repito, el criterio criminal, el criterio absolutamente delictivo, obtener un beneficio. De tal manera que a mí lo que me luce es que Estados Unidos con cautela, ciertamente, como usted lo comenta, ha anunciado ya una lista de posibles sancionados y de sanciones. Está a la espera de ver cuál podría ser una reacción, bien si es capaz de recapacitar o los actores que vienen intermediando esto, como Petro, como Lula, como México, podrían también persuadir a quien por lo pronto es su aliado, pero con cierto desmarque, de ir a una negociación política que permita que se honre la voluntad popular en Venezuela. Justamente usted está hablando de lo que ha ocurrido tras las elecciones. Cientos de detenidos, entre ellos adolescentes, niños, opositores encarcelados, muchos más presos políticos de los que normalmente veníamos viendo que eran detenidos durante la campaña. Una orden de captura contra el candidato opositor, contra Edmundo González, y quien además con actas ha logrado comprobar y verificar que es el presidente electo de Venezuela. ¿Qué más podría estar esperando la comunidad internacional para tomar acciones? ¿Por qué todavía cree usted que haya algunos gobiernos que quieran mostrarse cautelosos
frente a la situación de Venezuela? Bueno, usted sabe que los tiempos de Palacio siempre son de espacio, los tiempos de la diplomacia son otros. La Corte Penal Internacional tiene suficiente evidencia, más de 6 años de procesos superados, de etapas superadas, para librar una solicitud de órdenes de detención en contra de Maduro con tanta rapidez y prontitud como lo hizo contra Putin o contra Benjamín Netanyahu. Imagínese usted por un segundo que esto ocurre en Colombia. Que de pronto hay unas elecciones y esas elecciones es ganada por la oposición, el presidente no las reconoce y comienza una arremetida de esta magnitud y esta naturaleza contra toda la población indefensa, contra líderes de oposición, menores, mayores de edad, quebrando todo el sistema de derecho y de garantía. Imagínense por un momento que esto ocurre en cualquier país de Europa, ocurre en Canadá o ocurre en Estados Unidos. Esto es inédito. Y como es inédito, ciertamente los tiempos de la diplomacia y la comunidad internacional no pierden todavía el sentido de perplejidad con este estado criminal que ha tomado por secuestro una población. Creo que la comunidad internacional está tratando de redimensionar qué hacer ante circunstancias como esta, no solo para que no se mantengan en Venezuela, sino para que no se repitan a nivel del planeta. Estamos ante un gran desafío, Jason, porque esto de la doctrina del deber de proteger y de prevenir ya no puede seguir siendo letra muerta. La Carta de las Naciones Unidas no puede seguir siendo letra muerta. La Carta Interamericana de la OEA no puede seguir letra muerta. Nuestra Constitución, la suya, la de los países del hemisferio, los tratados de derechos humanos, cientos de tratados, la Declaración del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre no puede seguir siendo letra muerta. Termino preguntándole por el papel clave que ha tenido Estados Unidos en todo esto. Si bien Estados Unidos empezó con unos diálogos en Qatar, que concluyeron en los acuerdos de Barbados, que llevaron a elecciones a Venezuela, pues Estados Unidos también tendría que tomar una decisión para destrabar esta situación. Y estaba leyendo el tuit de Donald Trump sobre el decomiso del avión estadounidense, que dice que está bien, pero que mientras se siga negociando petróleo con el régimen de Venezuela y flexibilizando sanciones, lo único que se va a lograr es empoderar a un dictador como Nicolás Maduro. En este momento, Estados Unidos, ¿cuál debería ser el siguiente paso? Estados Unidos primero debe crear una coalición, una verdadera coalición de aliados, no solamente por la causa de Venezuela, sino por lo que significa Venezuela en materia de riesgo y de vulnerabilidad para todo el hemisferio. Esa coalición tiene que revisar a profundidad cuáles son las herramientas que tienen en la justicia penal internacional, que ya hablamos de ella, de la Corte Penal Internacional, y en la justicia internacional penal, que es el Tratado de Palermo y numerosas leyes en materia de prevención de delitos transnacionales e internacionales. Trata de personas, trata de mercados de capitales sucios, etc. Esa gran coalición tiene que tomar una determinación en cuanto a cómo realizar realmente una persecución, realizar realmente una captura de todos los culpables de estos delitos transnacionales. Punto número uno. Punto número dos, Tesorería en Estados Unidos, sin duda alguna, tendrá que revisar nuevamente las sanciones en contra del Estado venezolano y revisar también aquellas empresas norteamericanas que siguen haciendo negocios bajo licencia de tesorería y que, como usted lo ha dicho acertadamente, tienen ingresos importantes por materia de explotación petrolera, lo cual a la larga tampoco es seguridad de nada, porque esas mismas empresas petroleras que se cuiden porque en cualquier momento pueden ser expropiadas o en todo caso pueden ser, digamos, sencillamente retiradas del país. Hay una revisión profunda y Estados Unidos es una piedra angular en todo esto porque es el líder de alguna manera en Occidente que tiene que tratar de tener un proceso en Venezuela que, atención, es la puerta de entrada demostrada no solamente del terrorismo, es puerta de entrada de rusos en Venezuela, del régimen cubano en Venezuela, del régimen islámico en Venezuela. Es toda una construcción geopolítica donde Estados Unidos, sin duda alguna, ya está siendo el más afectado. Y está siendo el más afectado, entre otra cosa, por un proceso de desplazamiento, un proceso migratorio
que está generando una inestabilidad no solamente en Colombia, en Perú, en los países vecinos, sino en las fronteras de Estados Unidos. Por eso que Estados Unidos va, sin duda alguna, a armar esa coalición y va a dar con las presiones necesarias para la restauración de la democracia en el país. Orlando Viera Blanco, analista y abogado, ex embajador de Venezuela en Canadá, gracias por haber estado con nosotros aquí en NTN 24.